Estás escuchando Comunidades en Movimiento por Turismo Rock. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de Comunidades en Movimiento. En esta edición compartiremos una entrevista muy interesante que realizamos junto a Flavio Romano al abogado ambientalista Jorge Daneri, nacido en Entre Ríos y hoy viviendo en Holanda. Él nos comentó acerca de su perspectiva sobre la actualidad de los movimientos sociales, la situación en Chubut, la política y el lugar que debería ocupar la agenda ecológica dentro de la misma. Pero antes de pasar a la entrevista, me parece oportuno hacer un paréntesis y mencionar el aguante y la tracción de lucha lograda por la sociedad chubutense esta última semana para impedir, nuevamente, que el proyecto 12820 de zonificación sea aprobado. Recordemos que el pasado 3 de marzo el proyecto de zonificación minera obtuvo dictamen positivo en la Cámara de Recursos Naturales e iba a tratarse el mismo 4, una provocación a la sociedad que se moviliza justo ese día durante cada mes desde hace casi 2 décadas. La excusa del Poder Ejecutivo fue que no podía garantizar las condiciones de seguridad a las y los diputados. Sin embargo, las fuentes off the record afirman que no tenían los votos necesarios para aprobar la zonificación, y así fue que por tercera vez en estos meses la movilización logró frenar el infame proyecto. Por otro lado, no quería dejar pasar una problemática ecosistémica que en la región nos golpea año tras año. Es el tema de los incendios intencionales, provocados por la especulación financiera, extractivista e inmobiliaria. En lo que va del año, 40.000 hectáreas de bosque nativo fueron devastadas por los incendios entre Chubut y Río Negro. Esta vez, el incendio repercutió a localidades como El Hoyo, El Maitén, Lago Puelo, Cholila, Epuyén, Golondrinas y Cerro Radal. Mientras la ayuda del Estado parece tardar años a una problemática que pide a gritos ayuda inmediata y preventiva sobre todo, el presupuesto para el manejo de incendios no deja de recortarse año tras año. Se estima que aproximadamente se recortó entre un 30 y un 50% desde 2020, año en que particularmente se desató una catástrofe ambiental que afectó a más de 1 millón de hectáreas en toda Argentina. Parece que lo único que puede accionar frente a esta situación es la misma gente, movilizada y autoconvocada. Tal es el caso de Defensa del Bosque, una organización autoconvocada para combatir y prevenir los incendios. Pueden buscarlos en Instagram como @Defensa del Bosque y también contribuir con lo que puedan a la cuenta bancaria que maneja la organización. Sin mucho más que decir en este momento de impotencia, ahora sí, los dejamos con la entrevista a Jorge Daneri, en la que hablamos desde conflictos socioambientales, esperanzas hasta política. Muy bien, estamos con Jorge Daneri, abogado ambientalista oriundo de la ciudad de Entre Ríos, viviendo actualmente en Holanda, en los Países Bajos, digamos. Te saludamos desde aquí, desde Esquel, Flavio Romano y Yago Míguez, para Voces por la Tierra. Y teníamos ganas de hablar con vos, Jorge, debido a tu especialidad, ¿no? Vos sos abogado ambientalista y venís trabajando hace muchos años en toda esta temática. Y queríamos, que nos cuentes un poco tu visión acerca de esta problemática que nosotros estamos inmersos en todo el mundo, pero especialmente en algunos lugares críticos como en Esquel, con la amenaza que tenemos de la megaminería que quiere instalarse en esta provincia y básicamente el argumento más fuerte, creo, el compromiso de las fuentes de agua, ¿no? que nosotros tenemos. ¿Vos cómo ves este tema, digamos, de la crisis del agua y el derecho al agua como un derecho humano, ¿sí? Perfecto. Yo creo que estamos en un tiempo en el mundo y en Argentina particularmente, por ser un país del sur y con una crisis económica monumental. Estamos en un proceso de tensión y de opciones. De tensión porque hay una confrontación entre más de lo mismo o los modelos extractivistas y la opción por volver a escalas humanas, a escalas más territoriales, a un respeto por las culturas y las identidades locales muy, muy fuerte. En ese sentido, yo creo que si uno hace un repaso rápido del escenario, el agua es el bien quizás más precioso, más fundamental y vital que hay que proteger y cuidar. Y de golpe lo referencia con lo que ha pasado en la historia de California, donde no es casual que aparezca este tema de la cotización de los derechos de uso al agua
para precisamente cotizar en la bolsa o en Wall Street. Y no es casual porque California se ha destruido a sí misma. Es decir, es un modelo que en 200 años ha secado sus acuíferos, ha destruido sus ríos, los ha canalizado, los ha represado, ha deforestado enormemente. Y si uno lee incluso unas notas recientes del New York Times, es decir, de medios que han sido también muy, o que son muy importantes en los Estados Unidos, se encuentra con noticias sobre los procesos de cambio climático y estos mega incendios, pero realmente gravísimos que ha soportado California, y que un sector corporativo aspirando a la cotización en la bolsa de los derechos de uso del agua, trata de resolver supuestamente el problema aplicando el mismo modelo que llevó a esta destrucción del estado de California, uno de los más, si no el más potente económicamente dentro del modelo neoliberal en todos los Estados Unidos, insisto, y se está autodestruyendo. Entonces, migrar ese modelo a la Argentina, profundizando las propuestas mega extractivistas y propuestas que necesitan volúmenes de agua gigantescos, realmente es delirante, es un modelo de concentración de los bienes naturales por excelencia de una manera alevosa, es peor que la concentración de la tierra en pocas manos. Claro, una cosa que decís es llamativa, ¿no? Claro, uno piensa, tanta tierra sin agua es inútil, ¿no es cierto? O sea que el agua, podríamos decir que el agua es primordial, incluso para el que posea mucha tierra, ¿no es cierto? Porque de nada le vale tener la tierra seca. A ver, seguro. Yo quiero marcar lo que sucedió en Mendoza en diciembre del año pasado. Uno transitaba su posgrado, en este caso en Derecho Ambiental, en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1993. Éramos 7 alumnos y nos dieron un dato increíble en aquel momento. Nos preguntan cuál es la superficie productiva de Mendoza. Y nadie sabía. De los 7 primeros concurrentes, era el primer posgrado en Córdoba. Y la superficie en ese momento productiva de Mendoza era el 5% de su territorio. Es decir, es una provincia desértica donde, sin embargo, por una gestión correcta de la poca agua que hay, tiene valles que son paraísos y la producción quizá de los mejores vinos del mundo, entre otras tantas cosas. Pero esto demuestra que un pueblo, más allá de la grieta o de cuestiones partidarias específicas o de órdenes verticales de apruébese la ley minera en Mendoza, en 2 semanas la pudo hacer derogar por la misma legislatura que la aprobó porque salió masivamente a la calle y de manera pacífica, de manera ordenada. Y eso es un ejemplo de una conciencia ciudadana fenomenal. Yo te quería consultar una pregunta por ahí más geopolítica para ir volviendo de a poco a Argentina y después ir volviendo un poquito más a Chubut, en el caso particular de Chubut, pero puntualmente me gustaría analizar conjuntamente, si querés, el tema que tiene que ver más con lo geopolítico, ¿no? Con la situación de endeudamiento a partir del siglo XX, gran parte del siglo XX. Justo una de las maniobras de estos países que albergan las grandes commodities es el tema de la deuda, ¿no? De la deuda financiera, y que por ahí eso deja en una posición muy vulnerable a los países como el nuestro. En este caso, ¿cómo ves esta situación? Siempre se habla de una deuda, pero también comenzamos a hablar sobre la concepción de deuda ecológica, deuda ambiental que no está teniendo en cuenta. ¿Cómo ves esta situación y este lugar de debilitamiento que tenemos los países latinoamericanos respecto a la deuda y a cómo quedamos de alguna manera débiles en cuanto a políticas ambientales y tenemos que relegar, ¿no? Es muy interesante la pregunta. Yo creo que el hecho de la enorme deuda externa que tiene la Argentina y su debilidad en los procesos de negociación por este hecho, pero a la vez su supuesta fortaleza por una disponibilidad de los mal llamados recursos naturales, hace que se puedan cerrar negocios entre estas megacorporaciones y nuestros estados que son
terriblemente negativos para las mayorías en la Argentina. En ese sentido, Argentina está en una posición muy vulnerable por una cultura de la corrupción gigantesca en todos los escenarios, por lo menos de los partidos mayoritarios, y por una construcción que hacen los tratados de libre comercio y la manera de negociar estos acuerdos. Vos me podés preguntar, Yago, un ejemplo, pero ni más ni menos que vaca muerta en el caso Chevron. Es escandaloso, pero ¿por qué ha sido escandaloso, pero no llegó al escándalo? En el sentido de que se tuvo que hacer una acción judicial ante la Corte para que las cláusulas secretas fueran públicas. Eso llevó años. El acuerdo se firmó en paraísos fiscales, es decir, se constituyó YPF como sociedad en paraísos fiscales para que Chevron lo pudiera firmar por el caso judicial. Digamos. Ese ejemplo demuestra que en estos escenarios mega de acuerdos multimillonarios gigantescos, la falta de control democrático se agudiza profundamente. Por eso la actitud preventiva de la sociedad civil, la actitud precautoria de la sociedad civil, como ustedes lo están haciendo. Esquel para la Argentina y Sudamérica es un ejemplo, pero es un ejemplo gigantesco. Entonces, en ese sentido, yo creo que es central el otro punto que vos planteás, Yago, que es que tengamos un presidente de la República que pueda poner con su ministro de Economía en la mesa la existencia de la deuda ecológica. Y esto es relevante porque implica empezar un diálogo nuevo de compensaciones distintas. Digamos, Sudamérica fue la que vistió de fiesta y enriqueció a la burguesía europea durante siglos y a sus monarquías, pero fue Sudamérica fundamentalmente. Esto es muy fuerte. Esto nunca fue reconocido, nunca fue saldado, menos en términos humanos con nuestras culturas originarias. Entonces, ese saqueo de los bienes naturales, que en su segunda etapa de colonización más imperialista se ve reflejada por el imperio inglés y en el siglo XX por la promoción de los golpes de Estado. Si hay un libro, otro libro que recomendar es La doctrina del shock, de Naomi Klein, que desarrolla este endeudarse intencionalmente, es decir, lo terrible del ofrecimiento de deuda de crédito era, entre otras cosas, para las que las corporaciones del petróleo y del agronegocio pudieran entrar con mucha mayor fluidez en nuestro territorio. Vos, mientras decías todo esto, no podía parar de hacer un paralelismo con lo que sucede justamente en Chubut, digamos, porque en Chubut todos estos mecanismos, ¿no?, por intentar apropiarse de nuestros bienes comunes, está sucediendo ahora en pleno siglo XXI, y a raíz de los últimos 10 años, por lo menos, empezamos una crisis de endeudamiento tremenda que ahora limita totalmente y viene a ser como la bota en el cuello económica y social, tanto para los que vivimos acá en el territorio, para los trabajadores, también para, digamos, indefectiblemente a toda la sociedad termina afectando, que es el ahorque económico a raíz de la deuda. ¿Y cómo ves esto que vos mencionás en este espacio en Chubut? ¿Cómo ves este escenario de lucha, este escenario de resistencia y esta maniobra, ¿no? ¿Se reedita de alguna manera esto que vos contabas? Yo soy muy optimista porque, primero, la historia de Esquel en este tema ya es una marca propia de dignidad y de resistencia pacífica, marco lo de pacífico, excepcional. Y había un poder, yo diría, hasta mayor que el que hay en este momento desde la institucionalidad democrática. Por lo tanto, creo que hay mucha chance de que nuevamente Esquel repita y ratifique la historia de defensa de los territorios y del agua. Y sobre todo de la democracia participativa. Y la democracia participativa ya no es un cuento de los ecologistas, están las constituciones provinciales, están normas ambientales nacionales, los estudios de impacto ambiental, las evaluaciones, las audiencias públicas, la construcción social de las normas jurídicas, es norma de derecho ambiental vigente. Ni hablar ahora con la aprobación de
de los recientes acuerdos sobre acceso a la información, etcétera. Por eso creo que el ejemplo de Mendoza y que ustedes están llevando adelante es muy esperanzador y termino con esto la reflexión antes que venga la nueva pregunta de Flavio. Las juventudes están, cuando digo las juventudes digo los centros de estudiantes secundarios, universitarios. Siento como que están volviendo a florecer, como que se está por dar una primavera de los centros de estudiantes universitarios, como que se empieza a gestar una nueva reforma universitaria como hace 100 años, que tiene que ecologizar el pensamiento y la acción política y académica y social, y eso lo pueden hacer ustedes, los jóvenes. Vos ya estabas adivinando mi pregunta, ¿no? Cuando hablamos de esto de la deuda y cuando hablas de que nuestros gobiernos sentados frente a los poderes de los países centrales, en todo caso pongan sobre la mesa este tema de la deuda que tienen con nosotros por la riqueza acumulada mediante el robo, literalmente. Uno, ¿qué puede anteponer a esto? O sea, ¿cuál es el poder que pone uno sobre la mesa? Y pensaba, si en realidad el poder no es justamente el de la conciencia popular, el de la movilización de nuestros pueblos, que es la fortaleza que tenemos, ¿no?, para poner en la mesa. Y quería preguntarte, ¿cómo ves vos esta relación o este vínculo que hay entre la política partidaria y la militancia, digamos, la militancia partidaria y la militancia en movimientos sociales, como por ejemplo el ecologista? Yo te agradezco mucho la pregunta. Es una pregunta fantástica. A mí pero muy particularmente celebro mucho esta pregunta. A ver, dos primeros conceptos más paraguas, más genéricos. Nos quedan 30, de manera optimista 40 años para hacer una transición democrática. Es un cambio de época, es una crisis de civilización donde se discute si la especie humana continúa o no en el planeta, ¿sí? Y por otro lado, son las democracias las que tienen que garantizar esa transición democrática y en paz hacia sociedades sustentables. Y lo digo bien en plural, hacia sociedades bien a escala local y humana, ¿sí? No hay un modelo, puede haber cientos de modelos viables que las culturas desde sus territorios pueden ir construyendo o reconstruyendo. Yo creo que hay que militar todos los espacios que sirvan para fortalecer las democracias, porque no podemos jugar más con los tiempos. Es totalmente compatible llevar la agenda verde a cualquiera de los partidos políticos y contaminarlos propositivamente, es decir, traumatizar, poner en crisis las agendas pseudo progresistas o desarrollistas del siglo XIX, porque la mayoría tienen esa agenda, por lo menos el radicalismo, el PRO y el justicialismo todavía mayoritariamente tienen una agenda retrógrada, además de lo mismo. Hay que involucrarse en los partidos vecinalistas o crear un partido verde local. Eso lo va a construir la gente. No debe haber actividad en la tierra cuando se lo ejerce con esa emoción, pero sobre todo con esa convicción y compromiso que el hacer para los demás, y eso es la política partidaria o la política en la militancia social no partidaria, pero no son incompatibles. Uno puede mantener su identidad, por supuesto, si es un tipo de bien, si es un ser humano o una mujer íntegra, ¿sí? Si no es un corrupto, para decirlo claramente. Pero creo que hay un gran desafío para animarse a dar el salto a la política y disputar ideas en el territorio con ese poder que supuestamente es imbatible, ¿no? Buenísimo. Gracias. Un lujo, Jorge, te abrazamos, pero muy fuerte acá. La verdad que un placer conversar con vos. Esperemos tener otra charlita más adelante, otra conversación, otro encuentro, aunque sea por este medio. Cuando quiera. Y sos más que bienvenido también a Esquel, si querés. Realmente, bueno, muchas gracias. ¿sí? Muchas gracias. Un abrazo de Río. Muchas gracias. Chao. Si te gustó este contenido, compartir es una gran forma de ayudarnos. Mi nombre es Yago Mías y desde allá te agradezco por llegar a esta instancia del podcast. Nos vemos en la próxima edición.
Comunidades en Movimiento, segunda temporada. El podcast que te cuenta lo que sucede en Chubut, donde la realidad